Bueno, les cuento que el ministro de Hacienda reconoció en una entrevista con Radio Bio Bio que efectivamente él había sacado el primer retiro de los fondos de las AFP. Obviamente esto ha generado una discusión por la posición que siempre ha tenido el gobierno en torno a su desacuerdo con los retiros de los fondos de pensiones. Vamos a analizar todos los coletazos de esta declaración. Tenemos ya a Estefanía Bustamante que nos va a contar. Hola Vivi, ¿cómo estás? Claro, son críticas, apoyos las que ha recibido el ministro de Hacienda durante esta jornada que, como bien tú decías, reconoció durante esta jornada haber sacado el primer retiro de los fondos de pensiones en una entrevista con Radio Bio Bio, donde se le estaba consultando primero por la ley de presupuestos, luego pasaron al tema obviamente del cuarto retiro, que recordemos se está tramitando en la Cámara de Diputadas y Diputados, y es ahí entonces donde se le pregunta al ministro qué ocurre con el primer retiro, si él lo había sacado. Ahí reconoce, dice que lo sacó, pero no era autoridad de gobierno en ese entonces y lo hizo porque pensaba que era una política transitoria. Ahí han salido varias reacciones, se le consultó nuevamente por este tema en una pauta de prensa que tuvo hoy día el ministro en el Ministerio de Hacienda. Escuchemos parte de lo que dijo durante esta jornada. Efectivamente, yo hice el primer retiro del 10%, pero porque era una política única y excepcional, y ejercí mis legítimos derechos como ciudadano. Pero déjenme ser claro en esto. Hoy día la situación económica es completamente distinta y la inflación es una realidad. Un cuarto retiro lo único que hace es beneficiar a los que tenemos más y afecta directamente a los más vulnerables a través de mayor inflación. Bueno, y en esta entrevista con Radio Bio Bio también obviamente se le consultó sobre el cuarto retiro y a pesar de estas declaraciones reafirmó nuevamente su postura en contra. Dijo que no hay justificación económica para sacar este retiro, para que siga adelante en el Congreso y que se debe pensar primero en las pensiones de las chilenas y chilenos, apuntando obviamente a esta ley corta de pensiones que presentó justamente el gobierno como una forma, también lo han dicho algunos parlamentarios, de desviar la atención de esta tramitación del cuarto retiro. Es justamente la postura que ha tenido el gobierno durante esta jornada, porque le consultamos al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, qué opinaba respecto de este tema, de que el ministro hubiese sacado su primer retiro, pese a la postura que tiene el Ejecutivo respecto de este tema, y ahí el vocero de gobierno justamente le entregó su apoyo total al titular de Hacienda y obviamente reafirmó las críticas a los retiros de fondos de pensiones. Pasemos a escuchar entonces también parte de las declaraciones de esta jornada del vocero de gobierno, Jaime Belolio. En el caso del ministro Cerda que acabo de ver, él dice que él hizo uso de ese retiro, que además no fue cuestionado frente al Tribunal Constitucional. Él no era ministro al hacerlo, habrá tenido sus razones, como más del 90 y tanto % de la población que así también lo hizo. Y sobre el segundo, tercer y cuarto retiro, nosotros creemos que no es una política adecuada porque lo que hace es perjudicar las pensiones presentes y futuras. Por lo mismo, lo que nosotros hemos hecho es presentar un proyecto ahora que mejora las pensiones, sobre todo de mujeres, familias de clase media y personas más vulnerables, el pilar solidario que hoy día tenemos. Declaraciones, vi, que también han dado paso para el Congreso, donde también han habido bastantes reacciones ahí. Recordemos que es en este lugar donde se está tramitando el cuarto retiro, específicamente en la Cámara. El próximo lunes se van a terminar de votar las 7 indicaciones que están pendientes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y luego al día siguiente va a ser revisado en la sala de la Cámara. Hay que recordar también que este proyecto, precisamente el del cuarto retiro, ha tenido bastantes gestiones por parte del gobierno para que algunos parlamentarios oficialistas, para que el bloque vote en contra de este proyecto. Ha sido bastante controversial la discusión de esta iniciativa del cuarto retiro de fondos de pensiones, y es por eso que salen bastantes críticas hacia el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, y también algunos apoyos. Pasemos a escuchar también parte de las reacciones que hubo por parte de algunos parlamentarios. Señor ministro de Hacienda, uno de los principales opositores a los retiros, resulta que siendo funcionario público, siendo director de Codelco, ex director de presupuesto, sí retiró el primer 10%. ¿Por qué lo hace, señor ministro? ¿Lo hace porque usted desconfía del sistema? ¿Lo hace porque tenía grandes necesidades?
Y si lo hizo, ¿por qué hoy día quiere prohibirle esa posibilidad a los millones de chilenos que están esperanzados en poder tener estos recursos para poder enfrentar los difíciles momentos de pandemia? ¿Y por qué entonces usted, señor ministro, le pone tanta presión a sus parlamentarios? El ministro Cerda en ese momento no era ministro, por lo tanto no tenía la prohibición de sacarlo, y con la educación financiera y con la información legislativa que me imagino tenía al momento, tuvo ese temor de que sus fondos fueran a ser expropiados o nacionalizados. Finalmente tomó la decisión de que él podía ahorrarlos en otro instrumento más seguro, en una cuenta blindada, que es lo que busca justamente nuestro proyecto del 100%, que puedas mover la plata a una cuenta más segura para que no te la expropien. Yo creo que el ministro Rodrigo Cerda, como cualquier ciudadano, ejerció su derecho a retirar su 10%, ni siquiera era ministro en ese momento, y por lo tanto el llamado que yo le hago es a que no le neguemos a personas que realmente lo necesitan para su microemprendimiento, o porque tienen una enfermedad catastrófica, o porque tienen situaciones de deudas, o porque están perdiendo una casa, de también poder ejercer el derecho a retirar, en este caso un cuarto retiro. Cuestionamientos ahí, Vivi, respaldos también al ministro Cerda respecto de estas declaraciones, al reconocer que sacó su primer retiro del 10%, que también estas opiniones se llevan incluso a candidatos presidenciales. Durante esta jornada también el candidato presidencial, Marco Enrique Sominami, criticó lo que hizo el ministro Cerda, así que sin duda estas declaraciones del ministro en Radio Bio Bio se suman al debate justamente del cuarto retiro que comienza la otra semana. Es que le genera un problema claro al Ejecutivo en sus argumentos de estar en contra que su ministro de Hacienda haya retirado este 10% la primera vez. Así que vamos a quedar pendientes del tema. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Bueno.